Ahora sí. Vamos a ir abriendo el formulario de diagnóstico. Como les decía, quiero iniciar la clase de hoy, que creo que es la sexta, hablando de algunas cuestiones en relación a los tiempos de la materia, ¿sí? Les envié el formulario 1 a modo de diagnóstico evaluatorio, digamos, ¿no? De esta primer parte que busca nivelar y medir contenidos previos. Bien, ustedes tuvieron una semana de plazo para resolverlo y después de eso, como había recibido muy pocos trabajos, les di 2 días más. Bien, ese es el periodo que ustedes tienen para entregar. Después existe un periodo que tiene que ver con el tiempo que tiene que tener la docente para corregir. En ese sentido, digo, no es correcto y no está bien, todo lo contrario, o sea, está mal, enviar un trabajo e inmediatamente escribir a mí o a cualquier docente, diciendo, profesora, ya le entregué. A menos que en el momento de las devoluciones que hacemos los docentes, ustedes vean que su trabajo se perdió, deberían tener siempre presente ese mismo tiempo que se les otorga para resolver, el docente lo necesita para corregir, o la docente. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ignacio, ¿no? Sí, sí. Bien, les estoy comentando, porque algunos entraron recién, que cuando envían los formularios o las tareas o lo que fuese, tienen que considerar el tiempo que equivale a la corrección. Que por más de que ustedes tengan acceso, digamos, a la comunicación conmigo o con otros docentes por medio de WhatsApp, ¿sí? Que en mi caso les remarqué un montón de veces que por favor la comunicación sea por el grupo y no por privado, que no es que les he dado mi teléfono, sino que tenemos un grupo en el que trabajamos en conjunto. Eh, entonces, les decía, está mal terminar la tarea e inmediatamente esperar que los docentes, como si fuéramos software, tendríamos que corregir inmediatamente. ¿Se entiende a lo que voy? Yo sé que está muy despersonalizada la educación, que estamos en distintos sitios trabajando de forma remota. Ustedes como estudiantes, nosotros como docentes, pero hay de este lado personas que también organizan sus vidas y que no pueden trabajar nocturnamente, corregir eh, en tiempo y... Hola Enzo, en corregir en tiempo, digamos, real, como recibí el formulario, lo voy a corregir así sea un domingo a las 3 a.m. ¿Estamos de acuerdo con todo esto, no? Sí, sí. Bien, esa era la primera aclaración que quería hacer respecto de la clase de hoy. La segunda aclaración sobre el formulario. Si ustedes recuerdan, tenían 2 preguntas que eran para completar a modo de opción múltiple y tenían 2 preguntas que tenían que, o 3, que tenían que responder escribiendo la respuesta, cargando la respuesta, ¿sí? Los formularios de Google, eh, cuando tienen corrección automática, como era este caso, toman las respuestas que se completan como opción múltiple, eh, que corresponden a las opciones correctas, y en las que hay que completar, a veces ustedes dejan un espacio más que la respuesta que yo cargué. Ahora les voy a mostrar a qué me refiero. Y entonces la corrección automática les pone la opción como correcta, aunque la respuesta esté bien. Por eso les dije, tengan presente que necesito tiempo para corregir. Cuando corrija los formularios voy a hacer la revisión yo y la corrección automática puede estar equivocada. ¿Se entendió esa parte? Sí. Sí. A ver, yendo al formulario. Vamos, por ejemplo, a la respuesta de Alex Cubilla. ¿Sí? Muy bien, nombre, apellido, curso. ¿Qué es lo que les estoy diciendo? Él completa acá la segunda opción, que es la correcta, y el formulario carga automáticamente los 3 puntos. ¿Sí? Como también en esta cargó la opción correcta y el formulario le asignó automáticamente los 2 puntos. Ahora bien, en opciones como esta, ¿sí? Él, por ejemplo, no la completó, pero yo pongo tales formas de respuesta como correctas, ¿no? Escribiendo de diferentes maneras, esperando a que si ustedes usan algunas de estas expresiones, entonces el formulario lo considere. Pero después me toca a mí revisar lo que el formulario corrigió para que no tengan una corrección de una máquina, ¿está bien?
En este caso, por ejemplo, yo como respuestas correctas puse x igual menos 2, y igual 5, x igual menos 2 e y igual 5, x igual menos 2 y igual 5, x es igual a 2 y es 5, ¿sí? X es menos 2, y es 5, perdón, etcétera, ¿no? Ahora, Axel puso todo esto de respuesta, lo que estoy señalando en azul. X es igual a menos 2, y es igual a 5. No sé cómo ni por qué. Se parece mucho a la respuesta que puse yo. Es igual, digamos. Es como que cargó todas las opciones. No sé cómo lo hizo, digamos. Pero el formulario no va a considerar esa respuesta como respuesta correcta. Les muestro uno que resulta más obvio todavía. Ignacio Ojeda. Ignacio Ojeda, lo mismo. Respuesta 1 correcta, respuesta 2 correcta, respuesta 3 correcta, pero él escribió área 2 puntos, 24 metros cuadrados, hipotenusa 2 puntos, 10 metros. Eso no está en ninguna de las opciones que yo cargué como correctas, ¿sí? Es la opción correcta, pero está escrita de otra manera. Entonces la corrección automática no la registra. Por eso digo, esperen a que esta docente se siente a corregir. ¿De acuerdo? Pero dice bien. ¿Cómo? Profe, yo hice 2 veces No. el diagnóstico y usé dos Gmail. ¿Por qué, Brisa? Si yo pedí que no. Eso me dijo mi mamá que lo debía hacer otra vez porque yo ya lo había hecho en mi Gmail y... Pero escúcheme una cosa. ¿Quién es la profesora, su mamá o yo? A mí me dijo que podías hacerlo... Escúcheme una cosa. ¿Quién es su profesora, la mamá o yo? Sí. O yo. Cuando usted tiene que pedir permiso para salir, para usar tal o cual cuestión, para juntarse con tal o cual persona, siendo menor de edad, etcétera, le pregunta a mamá. Cuando usted tiene que saber cuántas veces puede hacer el formulario de matemática, le pregunta a esta docente. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, por eso yo le dije que iba a hacerlo, que se hacía solo una vez, pero me dijo que lo haga nuevo. Bueno, a ver, de hecho, y se los vuelvo a comentar, porque ya lo había hecho creo que Alexis, el hecho de que se hizo otra cuenta de correo para hacer nuevamente el formulario, lo que hice fue editar la configuración para que ustedes pudieran modificar las respuestas una vez presentado el formulario y que no hagan esto de presentar varios formularios. ¿Vos habías leído esa parte en el grupo, Brisa? No, esa parte no. Bueno, te comento. Porque Alexis ya lo había hecho, por eso hay que leer el grupo de WhatsApp, sobre todo cuando escribe la docente, que soy casi siempre la que escribe, salvo cuando les pido que voten, ustedes preguntan cosas. En el grupo comenté, en relación a que Alexis había hecho 2 veces el formulario, que había editado la configuración para que ustedes pudieran modificar las respuestas. ¿Sí? Vamos a ver ahora las notas que se sacaron una vez que corregí yo. Me vas a decir cuál es tu segunda cuenta de correo. Esto, bueno, queda grabado para que cuando escuchen las clases por YouTube tengan en cuenta que no hay que hacerse otra cuenta de correo y presentar varias veces el examen. El examen se presenta una. El hecho de que yo les deje editar las respuestas es porque confío en que en vez de estarle pidiendo tarea a los compañeros y compañeras, están ustedes resolviendo las actividades y viendo que cometieron errores, entonces van a editar la respuesta, espero que así sea, pero es un acto de fe de mi parte, digamos. Vemos entonces las respuestas del formulario, les decía, las notas, digamos, una vez que ya corregí yo. Vamos a ir al resumen. Tenemos Ignacio Ojeda 10, Ignacio Ojeda 10, Facu Ojeda 8. Esta sos vos, ¿no, Brisa? La primera vez que lo presentaste. 4. Ruiz Milagros 10, Alexis Cubilla 7, Marcela... Sí, la de Mercedes y la de Brisa son mías. Ok, en la primera sacaste un 4 y en la segunda sacaste un 5. Ahora revisamos igual el formulario. Soto 9, Lunita 10 y no sé, acá algún gamer, que no sé quién será, 10. Y Lorelés 60, que tampoco sé quién será, visto así. A ver quién es este gamer. Jonas Yanko. Por eso pongo nombre y apellido, además de mail. Y acá Mateo Saprun. ¿Sí? Vamos a dedicar un ratito a corregir el formulario. Estamos acá.
tenemos primero una ecuación. Vamos a abrir un... yo no abrí Jamboard y ahora si lo abro se va a cortar, porque cuando achico la pantalla pasa eso. Vamos a crear una pizarra para la corrección del formulario. Igual vamos a ponerle clase 6, así después sabemos cómo reconocerla y no confundirla con otra escuela. Vamos acá. Lo primero que tenían que resolver era una ecuación y tenían que responder además cuál era la representación gráfica, ¿no? Si se trataba de un punto, si se trataba de un conjunto. Yo mientras voy preguntando, ¿qué es una ecuación? Ahí se abrió un micrófono pero no me habló nadie. ¿Qué es una ecuación? Las relaciones de igualdad. Una relación de igualdad, ¿no? Es una relación de igualdad, una relación algebraica de igualdad. Y dependiendo de la solución, de la ecuación, digamos, puede tener, dijimos, ¿cuántas soluciones? Ninguna, una, dos, tres. Eso dependía, digamos, de la ecuación en términos de qué grado tenía. Esta es una ecuación lineal, ¿no? ¿Cuántas soluciones va a tener? Una. Una. Y en la representación gráfica, ¿eso cómo se va a traducir? En un punto. ¿Un punto en dónde? En la recta. En la recta. Hay varios que cometieron el error de decir que se trataba de la representación gráfica un conjunto infinito en la recta. ¿Eso a qué se corresponde? ¿Con una qué? Corríjanme si ven algún error, que yo considero que ya puede haber algún error. 5 por 1, 5, 3 por 4, 12. Claramente no es la solución que corresponde. Buscamos el error, que la otra vez salió bien. Junté las x de un lado. Eso lo que se corresponde es con una inecuación. La respuesta de un conjunto infinito en la recta. 2/3 de un lado, menos x, 3/4 más 1/2. Tenemos acá entonces 2/3 menos 1, denominador común 3, 3 dividido 3, 1 por 2, 2, 3 dividido 1, 3 por 3, 3. Acá tenemos menos 1/3 y acá tenemos 3/4 más 1/2. Entonces tenemos denominador común 4, 4 dividido 4, 1 por 3, 3, 4 dividido 2, 2 por 1, 2, 5/4, 5/12. Está bien, ¿no? Creo que estoy recordando mal yo, pero... ¿Cuál es la respuesta de la ecuación? ¿Ustedes la hicieron? ¿Cuánto les dio? Alguien me había escrito la respuesta, le pasaría la hoja del ejercicio, pero no sé cómo hacerlo. Ah, sí. ¿Quieren pasarlo al Yo grupo? creo que sí, ahí lo paso. Mientras revisamos acá, vamos a hacer la verificación de la ecuación. ¿En qué consistía la verificación? ¿Se acuerdan? En poner el resultado en lugar de la X. Entonces, acá escribiríamos
según lo que dio recién, 2/3 por 5/12 menos 1/2 igual a 5/12 más 3/4, ¿no? Profe, Sí. el que yo mandé creo que está mal porque la primera vez que lo hice me dio un resultado diferente. Hice la verificación y me dio bien. Pero después me di cuenta que mi compañera me explicó otra cosa, entonces volví a hacerlo y me salió el resultado que estaba en la prueba. Por A eso lo ver. cambié. Estamos acá. Bueno, mientras esto carga, ahí estamos. Volvemos acá. Vamos a ver la verificación. ¿Qué pasaba si en la verificación no encontrábamos, digamos, el mismo número a ambos lados del igual? Está mal el resultado de la ecuación. Ahí tenemos 2/5 por 3/12. Yo lo voy haciendo con la calculadora. Eso da 5/18. Simplificado, obviamente, ¿no? Menos 1/2 tiene que ser igual a 5/12 más 3/4. Eso da 7/6. Y acá tenemos 5/18 menos 1/2. Menos 2/9. No dio la verificación. ¿Qué significa eso entonces? Que hay un error en la... Exacto. Ecuación. Vamos a la ecuación. Tenemos primero 2/3 menos 1. Eso estamos seguros, ya habíamos verificado que daba menos 1/3, ¿no? Y después tenemos 3/4 más 1/2. Eso lo verifico con la calculadora y da 5/4. Después tenemos 5/4. Yo ya encontré el error. Ya encontré el error. ¿Ustedes lo encontraron? Ah, que no bajó el 2. No. Acá 1/3 está multiplicando, ¿verdad? Y cuando pasa por acá, ¿cómo tendría que haber pasado? Dividiendo. Dividiendo. Entonces, acá la respuesta, ¿cuál es? Menos 5 por 3, 15/4, ¿no? Sí. Entonces acá, en vez de poner 5/12, igual me había equivocado el signo ya me parece, ¿eh? Sí, 15/4 negativo era. Pero 15... La respuesta anterior que acabo de borrar también. Me parece que yo me había olvidado el signo. Igual de todas formas no daba. Pero dijimos que íbamos a trabajar estas clases con el error entendiendo que sirve, ¿no? Sí. Entonces tenemos menos 30/12 menos 1/2 y acá tenemos menos 15/4 más 3/4, o sea 12/4. Del otro lado tenemos 30/12 negativo menos 1/2 menos 3 es igual a menos 3. Eso es un 3. Ahora, la representación gráfica de esto, ¿sí? Es... A ver si tenemos lugar acá. La representación gráfica de esto, pero no voy a tardar tanto en traer una recta y todo el asunto, es, tenemos una recta, tenemos el 0, bueno, así no me va a servir mucho. Tenemos el 0, menos 1, menos 2, menos 3. Esta es la respuesta, ¿no? Un punto en la recta, ¿no?
Sí, No es un conjunto infinito. sí. Eso lo digo para quienes cometieron ese error, que fueron bastantes. ¿Sí? Es un punto en la recta. Avanzamos entonces. Después tenían una inecuación. La inecuación es esta. A ver acá. ¿Es este el ejercicio que mandaste? Me había olvidado de esta parte. Sí, pero me acabo de dar cuenta que escribí mal la cifra. Escribiste mal la cifra. A ver. Sí, por eso me dio mal la cuenta. A mí lo que no me da es la visión. A ver, ¿qué hiciste? 3 medios de x. Moví la variable y cambié el signo. Utilicé el método de comparación. Pero no, esto es una ecuación, no es un sistema de ecuaciones, niña, ¿eh? No. De hecho, son dos lados del igual y la x, digamos, tiene un solo valor, nada más que aparece varias veces, ¿eh? Ojo con eso. El método de comparación es en el... o de igualación o de sustitución, es en el sistema de ecuaciones. ¿Qué es lo que querés decir cuando decís método de comparación? Mm. 3 medios de x menos una x. No, ¿eh? Igual, bien por... ¿Quién es la compañera que te explicó que estaba mal lo que estabas haciendo? Ruiz Milagro. Y vos sos Soto, ¿no? Sí, Bien. 2x de este lado, 5x de este lado, la juntamos de cualquiera de los dos, la junto acá, signo de desigualdad, 6 más 3, junto los números sin x acá, 2x, perdón, 5x menos 2x, 3x menor o igual a 6 más 3, 9, el 3 que está multiplicando pasa dividiendo, x menores o iguales a 9 dividido 3, x menores o iguales a 3. ¿Sí? La verificación consistiría en tomar cualquier número menor a 3, por ejemplo 0, ¿sí? Pero a ver, 2, 1, 0, menos 1, y cualquier número también no entero, ¿no? Y no natural. 5 por 0 menos 3 tiene que ser menor o igual a 2 por 0 más 6. 5 por 0, 0, menos 3 es menor o igual a 2 por 0 más 6. Menos 3 es menor o igual a menos 6, sí, es menor. ¿Sí? Se cumple la verificación. Representación gráfica. La recta, aunque eso no parezca una recta, tenemos 0, 1, 2, 3. Todo lo que sea menor a 3, ¿sí? Es solución. O sea, desde el menos infinito hasta el 3, incluido el 3. ¿Estamos bien hasta acá? sí. Entonces la respuesta correcta era todas las x menores e iguales a 3 y su representación en la recta un conjunto infinito. ¿Sí? Esto. Después tenían un triángulo y tenían que hallar el área y la hipotenusa. Tienen un triángulo, dos lados conocidos, un lado desconocido. Dijimos que para eso aplica el teorema de Pitágoras, que dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. En este caso la hipotenusa es A, que es la desconocida. Uno de los catetos, que es B, es 8 metros. Eso lo tienen que elevar al cuadrado. El otro cateto es 6. También lo elevan al cuadrado. Así lo indica la fórmula. 8 metros al cuadrado es 64 metros cuadrados. 6 metros cuadrados es, al cuadrado, perdón, es 36 metros cuadrados.
64 más 36 es 100. El cuadrado pasa como raíz. La raíz de 100 es 10. Ojo acá, no me acuerdo quién fue. En una de las respuestas me dijeron que la hipotenusa era 10 y menos 10 porque una raíz cuadrada tiene dos soluciones. Ojo, a ver, una raíz cuadrada tiene dos soluciones, sí, pero las longitudes negativas no existen, ¿sí? En el campo de los reales no existe algo así como un triángulo de hipotenusa menos 10. Cuando estamos en el campo de la geometría plana, tomamos la solución positiva. ¿De acuerdo con eso? Lo dije en clase, pero lo repito igual. En otras clases lo dije, pero lo repito. Bien, ahora ya tenemos la hipotenusa, nos piden además el área. El área es base por altura dividido 2. La base la tenemos, es 6 metros. La altura la tenemos, es 8 metros. A eso lo dividimos por 2. Entonces la altura es 6 por 8, 48 metros por metros cuadrados, dividido 2, 48 metros cuadrados dividido 2, 24 metros cuadrados. Hipotenusa, 10 metros, área, 24 metros cuadrados. La respuesta era esa y la podían poner, digamos, de varias formas, que eso era lo que les decía. Si ustedes no lo escribían como una de las opciones que incluí yo como las respuestas correctas, entonces el formulario no lo considera. ¿Alguien quería decir algo? No. No. Estábamos acá. Y por último tenían un sistema de ecuaciones que tenían que resolver y solamente indicar la respuesta como par ordenado, ¿no? La respuesta numérica. No les pedí nada al respecto de la representación gráfica, en este caso. Solamente tenían que hallar el valor de ambas incógnitas. Acá sí es cuando en un sistema de El método de ecuaciones... comparación. ¿Cómo? En este era que dice, el método de comparación. Claro, el método de igualación o de sustitución, ¿sí? Que fueron los dos métodos que vimos, y también el método gráfico, aplican a sistemas de ecuaciones. Hay una diferencia radical, no hay una incógnita, hay dos, y no hay una ecuación, hay dos, ¿sí? En este caso vamos a utilizar el método de sustitución. Vamos a tomar la ecuación 1 y la vamos a despejar, vamos a dejar ahí sola. Si yo dejo ahí sola, y es igual a 20 menos 5x dividido 6. Ahora, eso lo voy a pasar a reemplazar en la segunda ecuación. Y voy a decir 3x más 8 por, y en vez de decir y, voy a decir 20 menos 5 sextos. Lo voy a poner acá, sí, es lo mismo. Y tiene que ser igual a 34. Resuelvo eso, voy a despejar, voy a empezar a resolver distribuyendo ese 8. Entonces voy a decir que 3x más 8 por 20 dividido 6 es 80 tercios. Y después tenemos 8 por 5 sextos, y eso es 20 tercios, no me olvido de poner la x, igual a 34. Ahora tengo término con x, término con x, término sin x, término sin x. Me queda entonces 3 menos 20 tercios de x, 11 tercios. Estoy yendo rápido porque lo estoy haciendo con la calculadora, porque todo esto ya lo vimos. Y del otro lado tengo 34 menos 80 tercios, y eso da 22 tercios. Ahora, tengo x igual a 22 tercios dividido menos 11 tercios, más por menos menos, y 22 tercios dividido 11 tercios, 2. Menos 2. Ahora, una vez que tenemos una de las incógnitas, lo que hacemos es hallar la otra. Vamos a reemplazar x en 1 o en 2. Vamos a reemplazarla en 1, que ya la tenemos despejada, y vamos a decir en 1 que y
es igual a 20 menos 5 por menos 2 sobre 6. Separo en términos, entonces tengo 20 más 10, porque 5 por 2 es 10 y más por menos es menos, o sea 30 dividido 6, o sea 5, y es igual a 5. Entonces la respuesta correcta es x es igual a 2 y es igual a 5. Si quisieran, y había varias formas de escribirlo, les dije, lo podían escribir coloquialmente, simbólicamente, mezclando ambos lenguajes. Entonces, a partir de ahí que el formulario no corregía. Insisto en eso para que la próxima vez tengan paciencia y consideración. Hasta ahí estamos con el formulario 1. Para las personas que no presentaron el formulario 1, que creo que son 2/3 del curso, si yo no recuerdo mal, porque creo que tenemos 10 formularios presentados. Después voy a chequear si recibí alguno por otro medio, pero hasta donde yo sé, no. Ah, tenemos 2 formularios de parte de Brisa, ¿verdad? Resumen. Preguntas, respuestas. Profe, con lo que el mío le había llegado vacío, ¿eso lo pudo ver o ¿Quién así? es? ¿Quién es? Milagros Ruiz. ¿Y estás acá ahora entre las personas a las que le corregí? No sé. ¿Por qué no sabes? Sí, está. Si pasamos, yo pasé las respuestas una por una, digamos. ¿No estabas conectado? ¿Qué pasó? No, porque llegué tarde, entré a las 2. Ok, bueno, también pasa eso con el entrar tarde, niños y niñas, ¿eh? Que obligan a esta profesora a tener que repasar cosas ya repasadas. Sí, estaba, profe. Entonces, ¿por qué no sabes? ¿Cómo te fue? No, yo le digo. ¿Sí estabas en la lista? ¿Sí estás en la lista o no, Milagros? Acá. Ruiz Milagros. ¿Sos vos? Sí, profe. ¿Se solucionó entonces? Sí. Genial. Por eso hay que entrar a horario en la clase, para que la profesora no tenga que hacer todo esto de nuevo. Lunita, no. ¿Cuál es tu segundo mail, Brisa? ¿El segundo que usaste? Marcela Scaglia. ¿No está más Brisa? Brisa no está en la. Ok. Bueno, yo creo que es ese. Después le voy a volver a preguntar para eliminarla. No pueden entregar 2 pruebas por persona. Estamos de acuerdo en eso, ¿no? ¿Mm? Bien, ahora les pregunto, ¿les parece si pasamos al tema nuevo? Sí, dijo Santino. Bien, estaba viendo que no importa cuántas veces yo diga que no me escriban por privado, hay gente escribiéndome por privado ahora del curso, diciéndome no me puedo conectar. No sé qué hacer. Bueno, les quería decir además que en relación a las personas que no presentaron el formulario 1, en algún momento, no ya, no inmediatamente, les voy a enviar un compensatorio, un recuperatorio. Pero quizás haga lo que hice el año pasado, que llegado el formulario 3, hice un formulario de compensación de los primeros 3 formularios para las personas que no venían presentando tareas. Pero el formulario 1 ya no se puede presentar. Está bien, sobre todo por esto, porque lo acabamos de resolver. Si lo resolvimos, no esperen presentar el formulario ahora. Aprovecho de decir esto sobre todo porque queda grabado, ¿no? Para ustedes, porque ustedes entiendo que salvo Brisa y... ¿Quién es la última persona? Ah, no, tiene un 10. Solamente Brisa, que tiene un 5, que tampoco es para recuperar porque no es grave. Ojalá haya visto la clase y no se haya ido tan temprano. Los demás estarían todos aprobados, digamos. Vamos con el formulario 3. Vamos a hacer así alguna revisión breve al respecto. Vamos a cerrar este aula porque no tiene nada que ver. El tema con el que vamos a empezar... Sí le estoy compartiendo la pantalla, ¿verdad? Sí. Genial. El tema con el que vamos a empezar es trigonometría.
toda la primera parte es revisión de años anteriores. Lo que pasa que, como en otras ocasiones les comenté, vamos a ver bastante teoría al respecto. No considero posible que haya entendimiento sin la inclusión de la teoría, la explicación de las cosas. Y aprovecho y les pregunto, ¿les parece que aprendieron más, menos, que sumó, que restó, ver teoría con los temas anteriores o qué? Más. Voy a terminar haciendo encuestas con formularios de Google para que me contesten estas cosas. Bien, vamos a ver entonces, les decía, trigonometría. La primera parte es revisión de temas ya conocidos. Lo primero que se aborda es la distinción de los triángulos según sus lados y sus ángulos. La trigonometría es el estudio de los triángulos, es parte de la geometría plana. Como ya comentamos, el triángulo es el menor polígono porque tiene 3 lados. Con 2 lados no se puede constituir polígono alguno. Tiene 3 lados, 3 vértices y 3 ángulos. Tiene 3 ángulos interiores y 3 ángulos exteriores, además. Cuando estamos en presencia de un triángulo rectángulo, 2 de los lados se llaman catetos y el tercero hipotenusa. Eso ya lo vimos también cuando repasamos teorema de Pitágoras. En geometría euclidiana, según el quinto postulado de uno de los fundadores de casi toda la geometría que conocemos, si estamos hablando de Euclides, la suma de los ángulos interiores de todo triángulo es siempre 180. Y eso es así hace 17 siglos, o creo. No, no me dejen decir pavadas. A ver. Siglo VI antes de Cristo, 21, déjenme pensar. Y déjenme que Google me dé una mano, porque si no, siglo III tenemos 21, hace 25 siglos, 24, 25 siglos que es así. Y sigue siendo así, digamos. Y es muy probable que vaya a seguir siendo así. O sea que la suma de los ángulos interiores de todo triángulo sea siempre 180. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque después hay preguntas al respecto y no debería haberlas. O sea, es un postulado, es una verdad indiscutible, ¿sí? Y es una de las verdades, digamos, de la matemática que deben conocer. Sobre todo si estamos manejándonos en el campo de la geometría y más específicamente de la trigonometría. Cosas a no dudar, ¿sí? Bueno, los triángulos se pueden clasificar según la relación entre sus longitudes y sus lados o por la amplitud de sus ángulos. Estos son los más relevantes. Triángulo rectángulo, que es con el que veníamos trabajando hasta ahora, que tiene un ángulo recto y 2 ángulos obtusos o menores a 90. Un acutángulo, que tiene 2 ángulos, perdón, 3 ángulos. Hay algo ahí que está mal. No, está bien, 3 ángulos agudos menores a 90. Y finalmente un ángulo obtus ángulo que se define por su ángulo distinto, que es el ángulo mayor a 90, ¿sí? Y 2 ángulos agudos. Uno obtuso, que es el que lo define de nuevo, ¿sí? Que es el mayor a 90, y 2 agudos menores a 90. Otra forma de distinguirlo es según sus lados. Tenemos en el primer caso un triángulo equilátero, que es el que tiene 3 lados iguales, por eso está señalado con la rayita marcando, digamos, los segmentos, las longitudes. Un isósceles, que es un triángulo que tiene 2 lados iguales, por eso hay 2 lados marcados con rayitas. Y finalmente un triángulo escaleno, ¿sí? Que tiene 3 lados desiguales. Es importante tener en cuenta que al momento de identificar los catetos de un triángulo rectángulo, esto es una nota a propósito de el triángulo. Sí, ustedes lo tienen que leer todo con detalle, para eso lo escribí. El teorema de Pitágoras está explicado de forma, digamos, pormenorizada, pero ya lo hemos repasado en el diagnóstico, ¿verdad? No lo evalué yo porque incluí solamente... Ah, sí, ¿cómo que no? Hallamos una hipotenusa. Bueno, acá para quienes, digamos, se sumaran tarde o no lo entendieran de las clases, lo tienen explicado en material, digamos, en papel, si lo llegaran a imprimir, ¿no? Y si no, bueno, en PDF o lo que fuese. Está explicado el teorema de Pitágoras, están planteadas algunas de estas cuestiones fundamentales como que la suma de los ángulos es 180, también que partiendo de un triángulo rectángulo, si tenemos uno recto, entonces la suma de los otros dos da otro recto, porque 90 más 90 es 180. Está explicada también o planteada, mejor dicho, la fórmula del área,
explicando esto de que es base por altura sobre 2 y cómo calcularla cuando tenemos un triángulo no rectángulo, que algo ya habíamos hecho. También está la fórmula del perímetro, ¿no? Que habíamos dicho que siempre la suma de los lados de todo triángulo, que en el caso del triángulo, de toda figura, perdón, que en el caso del triángulo es lado más lado más lado, porque son 3. Se distingue entre lados, vértices y ángulos de un triángulo. La nomenclatura que vamos a usar durante todo este periodo que vamos a ver trigonometría es preferentemente esta. No es la única, pero va a ser la primordial y con la que se van a encontrar siempre en las actividades. Quizás en clase podemos llegar a variarla para que no se estructure tanto el pensamiento, pero la idea general es trabajar con esta nomenclatura. Cuando digo nomenclatura es los vértices indicados en letras mayúsculas y los lados contrarios a esos vértices nominados con la misma letra en minúscula, ¿sí? En ese sentido, cuando tengo el vértice A en mayúscula, el lado contrario lo llamamos A en minúscula. De esto también ya hablamos. Cuando tengo el vértice C, en el lado contrario designo con la letra minúscula C al lado, y en el vértice B, perdón, la letra mayúscula, lado B contrario en minúscula. De la misma manera vamos a llamar B ángulo, A ángulo, C ángulo a los ángulos correspondientes. Y si quieren repasar eso, también está indicado en colores. De nuevo, puede parecer redundante, pero la finalidad es que cuando encaren un triángulo sepan que se están encontrando con un polígono, que es el polígono más simple, que tiene 3 lados, 3 ángulos, 3 vértices, y que existen formas de nomenclaturas distintas, pero que adoptamos esta particularmente para trabajar en las clases. Fíjense que en este caso está indicado además en color, en rojo, por ejemplo, el vértice A, en rojo el ángulo A, en rojo el lado A en minúscula, ¿no? Lo mismo en verde, el vértice C, el ángulo C y el lado C. Lo mismo en azul, el vértice B, el ángulo B y el lado B. ¿Eso queda claro? Sí. Comienzan entonces las actividades. Esto tiene que resultar hiper simple porque está muy ligado al diagnóstico, ¿sí? Así que lo podemos resolver ya. Se les pide calcular el área, el perímetro y la longitud de los lados, además de los ángulos interiores y la altura de los siguientes triángulos. Vean que ya ahora la complejidad se suma en términos de que no es que tienen que hallar solamente un lado aplicando Pitágoras, sino que se les pide que hallen el perímetro, los lados, los ángulos interiores y la altura. ¿Sí? Hay más, digamos, más exigencia, ¿sí? Vamos entonces a tomar la captura del triángulo. La vamos a pegar en la pizarra. Y a esto ya establecer fondo. A esto le vamos a poner un titulito igual. Igual se va a notar que se cambia de tema, pero trigonometría. Ok. Tenemos un triángulo. Yo no sé si ustedes lo llegan a ver. Yo lo que tendría que hacer es poner la hoja blanca. Vamos a poner esto negro. Vamos a poner la hoja blanca. Ahí va. Así nos da más lugar. Tenemos entonces un triángulo del cual conocemos 2 lados y 2 ángulos, ¿sí? Si yo quiero hallar, vamos a empezar por los ángulos. El tercer ángulo, ¿en qué me voy a basar? Que lo repetí hoy varias veces. ¿Cuántos ángulos son? 3. ¿Y entre los 3 cuántos suman? 180.
Bien, entonces voy a decir que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C es igual a 180, ¿no? ¿Conozco el ángulo A? Sí, ¿De cuánto es? 90. Muy bien. ¿Conozco el ángulo B? Sí. ¿De cuánto Sí, es? 35. 35 grados, ¿no? Recuerden que ahora estamos Sí. ya manejándonos en eso que se llama sistema sexagesimal cuando trabajamos con ángulos, ¿no? Eso que vieron allá por primer año. Y ahora tenemos 90 grados más 35 grados, ¿cuántos grados? 125. 125 grados. Entonces el ángulo C es igual a 180 grados, eso lo traigo restando por acá, porque ya sabemos resolver ecuaciones simples, digamos, menos 125, o sea, el ángulo C es igual a 55. 55 grados. Perfecto. Tenemos el ángulo, ¿sí? Nos pidieron además el área, el perímetro y la hipotenusa. ¿Cómo hallo el área? Base por altura. Base por altura dividido 2. ¿Conozco la base? Sí. ¿Cuánto es? 5 centímetros. Bien. ¿Conozco la altura? Sí. ¿Cuánto es? 9 centímetros. Bien. A eso lo divido por 2. 5 centímetros por 9 centímetros. 45 centímetros ¿Centímetros qué, niña? cuadrados. Cuadrados. Ahora, 45 centímetros cuadrados dividido 2. 22.5 centímetros cuadrados. 22,5 centímetros cuadrados. Nos pidieron que hallemos A. ¿Cómo hallamos A? ¿Qué parte del triángulo es A? La hipotenusa. ¿Qué fórmula me permite hallar la hipotenusa teniendo los catetos? A más el cateto, la hipotenusa es igual a la suma de los catetos. ¿Cómo se llama Me eso que dice. está tratando de decir, niña? ¿Cómo se llama? Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice A al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿sí? O sea, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. A la hipotenusa no la conozco, a los catetos sí. ¿Cuánto mide uno? 9 centímetros al cuadrado. 9 centímetros y la fórmula lo eleva al cuadrado. ¿Y el otro? 5 centímetros elevado al cuadrado. Bien. 9 al cuadrado. 81. Bien. Centímetros por centímetro, centímetro al cuadrado. 5 al cuadrado. 25 Bien. centímetros. Cuadrados. 81 más 25. 106. 106 centímetros cuadrados. ¿Y la raíz de 106? 10.2. Esperen que 10,2. esperen que me quedó muy bien la corrección ahí, ¿eh? La autocorrección. Esto es 10,2. Y ahora por el tema del espacio de la pizarra no puedo. Y queda como un punto, parece a propósito. 10,2 aproximadamente, ¿no? ¿2 qué? Centímetros cuadrados. No, pero no, centímetros cuadrados no, porque la No, raíz centímetros. de... Bien, la raíz de centímetros es cuadrados es centímetros. Lo que digo es, después del 2 que viene. 2,9, o sea, casi 10,3, ¿no? Entonces mejor le ponemos el 9, ¿no? Yo soy partidaria, de hecho, de tomar 3 decimales, pero ya vamos a hablar eso cuando empecemos con razones trigonométricas. Entonces, nos pidieron el ángulo, ya lo hallamos, el área ya la hallamos, la hipotenusa ya la hallamos, nos falta el perímetro. ¿El perímetro es igual a qué?
la suma de los lados. O sea, lado 1 más lado 2 más lado 3, ¿no? O sea, el perímetro es igual a 9. Vamos a ver si acá hay lugar. Sí. El perímetro es igual a lado más lado más lado. O A más B más C, ¿no? 9 centímetros más 5 centímetros más 10,29 centímetros, ¿no? O sea, el perímetro es igual a 24,3. el perímetro es igual a 24,3 ¿qué? ¿Qué sigue después del 3 en la calculadora? A mí me parece sintaxis error. 3,9 debería ser, ¿no? ¿Por qué coma 3? Ah, coma 3, está bien, está bien, está bien. En vez de 29,3 aproximadamente. Está bien, lo redondearon. Centímetros. Entonces, hallamos del triángulo teniendo dos ángulos y dos lados, en este caso, el ángulo faltante, el lado faltante, el perímetro y el área, ¿sí? Y siendo 2,5 y conviniendo que llegaba hasta 2,5 nuestra clase, o hasta las 3. Ustedes me hubieran pedido terminar antes, pero era que hasta las 3, ¿no? ¿Nos queda media hora? Hola, Hasta las 3. es hasta las 3, ¿no? Después ustedes, era antes hasta las 3:30 y pidieron que sea media hora menos para ir a los talleres que tienen presencialidad, o tenían, ¿no? O tenían. Bueno, entonces, segundo ejercicio. Tienen un triángulo oblicuo-ángulo, por lo cual es no rectángulo. Y en este caso tiene 3 lados distintos, ¿sí? O sea, también 3 ángulos distintos. Donde el lado BC, que también se puede denominar lado A, ¿sí? Y por esto que decíamos, denominar al lado con la letra minúscula inversa al ángulo, que mide 6 centímetros. Una altura que es de 3,89 centímetros y dos ángulos. Y nos piden que, dado el triángulo, bla, 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 que tenemos que hacer todo lo mismo que en el triángulo anterior, nada más que ahora nos encontramos con un triángulo no rectángulo. ¿Está bien? Perímetro, área, etcétera, solamente que nos encontramos con un triángulo no rectángulo. Nos encontramos con un triángulo no rectángulo, pero ¿qué pasa cuando se traza la altura en ese triángulo? También obtenemos el, La voy a trazar en el rojo. número de un lado. ¿Cómo? Que al trazar la escritura también tenemos el valor de un lado. De los dos, en realidad, la altura de los dos. Perfecto, ¿qué más? ¿Y la base? A ver, esperen que lo voy a pegar. Me voy a quedar ciega igual con el fondo blanco yo. Ahora la marqué en rojo a la altura. Como vos decís bien, sí, es un lado compartido, ¿sí? Que aparte es la altura de ambos triángulos. Otra vez, ambos triángulos. ¿Qué es lo que obtenemos al trazar la altura? ¿Dos qué? Triángulos como... rectángulos, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Dos triángulos rectángulos obtenemos al trazar la altura. Tenemos BC, que es este lado, 6 centímetros. Tenemos la altura, que es la que marqué en rojo, 3
3,89 centímetros. Tenemos el ángulo B, que es 105, ¿sí? Este ángulo B (105 grados). Tenemos el ángulo C, que es 45 grados. ¿Sí? Bien. Vamos a pensar el triángulo desglosadamente. A ver si tenemos triángulos rectángulos acá. Creo que no, ¿no? No. Vamos a suponer que este es uno de nuestros triángulos. ¿Está bien? Si bien no se corresponde con las medidas, porque elegí un triángulo cualquiera, este es uno de nuestros triángulos. En este triángulo, ¿qué conocemos? ¿Qué conocemos? A ver. Dijimos que conocemos este ángulo recto. Los ángulos Bien. y el valor de los catetos. Bien. Este, la altura, que es 3,89, y este, ¿no? Bien. Si tengo dos ángulos, ¿puedo hallar el tercero? O sea, este. Sí. ¿Qué planteo? Sumo los dos ángulos que tengo menos 180. Sumo los dos ángulos que tengo. 90 más 45 más el ángulo que no conozco, ¿no? Vamos a llamarle ángulo X, igual a 180, ¿no? Entonces, como me decías recién, 180 menos la suma de esos dos, que es 135, ¿no? O sea, el ángulo X es 180 menos 135. 45. 45. Bien. Ahora, digo, a ver si encuentro un triángulo para el otro lado. Sí, pero está designado con números y yo no quiero. Ah, pero se pueden girar. A ver, porque se pueden girar. Ahí va. Tenemos nuestro otro triángulo, ¿no? Este, ¿me siguen? Sí. Ahora, de este triángulo conocemos este, que es recto, ¿sí? Y la altura, que es 3,89 centímetros. Ahora, de nuestro triángulo mayor, ¿sí? Ya conocemos... ¿qué conocemos de nuestro triángulo mayor? ¿Conocemos algo más? 105... No, conocemos eso. Vuelvo acá. ¿Puedo hallar algo más acá? Los 6 centímetros de la hipotenusa. Pero ya los conozco. El ángulo B. La base. La base, ¿no? El ángulo B es el que hallé recién, o sea, el B' si quieren. El ángulo ya lo hallé, ¿sí? Este es 45, lo hallé hace un ratito, ¿no? Ah, sí, sí. Bien, ahora, en este triángulo tenemos que si la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿sí? Estoy poniendo letras cualesquiera. Yo tengo la hipotenusa que mide 6 centímetros, ¿sí? Uno de los catetos que mide 3,89 centímetros, más c cuadrado. 6 al cuadrado es 36. Y 3,89 al cuadrado es, ya les digo, 15,13.
Entonces tenemos 36, no voy a poner los centímetros porque si no, no va a entrar, menos 15,13, y lo voy a poner acá, centímetros cuadrados, igual a c cuadrado. 36 menos 5,13, menos 15,13, perdón, es 20,87, 20,87 centímetros cuadrados. El cuadrado pasa como raíz. La raíz cuadrada de 20,87 es 4,56. 4,56 centímetros. Sepan disculpar la enorme desprolijidad de este ejercicio. Entonces tenemos esta base acá, ¿sí? Como 4,56. Lo podemos traer a nuestro triángulo acá. Y tenemos acá el valor también conocido. De este triángulo ya conocemos todo, ¿no? ¿O me parece a mí? Sí. ¿Y de este? Sí. ¿Qué más podemos hallar? El lado. Con... ¿Y cuál? Ah, cierto, también en la altura. La altura la conocemos, ¿no? Hasta ahora. Pero a ver, también Sí, tenemos un otro triángulo acá, ¿verdad? ¿Me siguen con eso? Que es el que sí. compone el triángulo original. Y sé que todo esto mide 105, ¿sí o no? Sí. ¿Y que esto cuánto mide? ¿Cuánto mide este? 52,5. ¿De dónde salió eso? 45. 45, ¿no? Lo hallamos hoy, ¿verdad? Ah, sí, sí, sí. A ver, este mide 45 y todo mide 105. Entonces vamos a decir que si a 105 le restamos 45, obtenemos nuestro ángulo. A este lo llamamos X. A este vamos a llamarlo Y, no importa, vamos a llamar a este Y. A este lo habíamos llamado X, lo podríamos haber llamado C, ¿no? Después vamos a ir corrigiendo esas cuestiones. Entonces tenemos 105 menos 45 y eso da 60. 60. 60. Bien. Ahora tenemos el ángulo Y que mide 60. El ángulo recto que mide 90. ¿Puedo hallar este si quiero? ¿Puedo hallar este? Sí. Vamos a llamarlo Z. A este. Podríamos llamarlo A, pero ya que nos mandamos la macana. Sí. Vamos a decir entonces que este ángulo Z más 90 más 60 es igual a 180, ¿no? O sea, el ángulo Z es igual a 180 menos 150, ¿no? 90 más 60. Sí. Finalmente, Z es igual a 30 grados. 30 grados. O sea, tenemos nuestro ángulo acá, que es 30 grados. Nos pidieron que hallemos el perímetro. Para eso nos faltan partes, ¿no? De los lados. Nos falta este lado, ¿no? Y este lado. ¿Sí? Parte de la base, digamos. Nos pidieron que hallemos el área. Tenemos la altura, pero nos falta de nuevo la misma parte de la base. ¿Sí? La cuestión
es que con las herramientas que tenemos no podemos resolver este triángulo, como hicimos con este. ¿Sí? No podemos resolver este triángulo porque nos faltan lados, nos faltan datos, digamos. Teniendo dos lados, recuerden que podíamos aplicar el teorema de Pitágoras, que es lo que hicimos acá. ¿Está bien? Ahora, Sí. si no tenemos dos datos de lados, ¿sí? No podemos hallar un tercero. Pudimos hallar los ángulos, pero no podemos trabajar con los lados porque tenemos solamente uno de los tres. Recuerden que el teorema de Pitágoras dice que se puede aplicar conocidos dos lados y uno desconocido. En ese sentido, lo que van a tener que hacer es empezar a leer donde dice razones trigonométricas. Y acá ya sí viene tema nuevo, ¿sí? Hasta acá y las actividades las hemos resuelto y la teoría la hemos repasado, digamos. Toda esta primer parte, que creo que son 3 hojas, son todas cosas vistas, ¿sí? 3 hojas y media son cosas vistas, así que no se asusten por, digamos, la longitud del material, que son 15 hojas. Recién a la mitad de la hoja 3 empieza en la segunda parte tema nuevo. Para resolver este triángulo con el que nos encontramos van a tener que aplicar razones trigonométricas, que son propiedades, digamos, por decirlo así, identidades que tienen todos los triángulos, rectángulos, y que quiero que las lean ustedes primero, que revisen, que lean hasta el ejemplo 1 mínimo, ¿sí? Que presten atención a cómo se usa la calculadora. Si no, hay una tabla igual también para reemplazar la calculadora, pero no es lo ideal. Que lean ustedes mínimo hasta acá, o sea, hasta la hoja 8. Pero fíjense que hay muchos espacios, o sea, que hay muchas imágenes, ven lo que les digo, ¿no? Esta hoja simplemente es casi todo imagen, donde les estoy mostrando cómo usar la calculadora o las calculadoras. Esto es para la calculadora científica, esto es para las calculadoras del celular. Si yo me tomé el tiempo de hacer el material, les pido que se tomen el tiempo de leerlo, ¿sí? Esto es todo teoría. Va a parecer un toque fuerte al principio, pero no se asusten. Desde la hoja 4, digamos, la mitad de la hoja 4, entonces, mínimo quiero que lean, y ya les digo, no es que tienen que leer 4 hojas de texto, porque la mayoría son imágenes, que lean hasta antes del caso 2. Si quieren llegar a leer hasta el caso 2, mejor. Pero mínimamente que lean hasta acá, ¿sí? Hasta la página 7, a la mitad. Y si quieren leer el ejemplo 2, también lean el ejemplo 2, que también se les explica cómo trabajar con la calculadora, y hasta la hoja 9 para la clase que viene. ¿De acuerdo? Sí, sí, pero Y no me vengan con excusas de que porque en otras materias les exigen más, entonces no hacen la tarea de matemática, ¿eh? No quiero excusas. Quiero personas preguntando por las razones trigonométricas el próximo jueves a la 1:30. ¿De acuerdo? sí, sí. ¿Dudas sobre algo en particular? ¿Todo se entendió? Todo se entendió hasta acá. Menos el tema nuevo, que es algo confuso. Bueno, a ver, la idea de esa segunda actividad, Milagros, es justamente que ustedes se encuentren con un ejercicio en el cual, aplicando las herramientas que conocen, no lo pueden resolver. ¿Se entiende eso? Sí, sí, La idea es esa. Cuando yo tengo un martillo, digamos, y quiero poner un tornillo, tengo que en algún momento hacerme cargo de que la herramienta es obsoleta. Necesito un destornillador. ¿Estamos de acuerdo en eso? sí. Bueno, cuando yo estoy en presencia de un triángulo y lo tengo que resolver y los datos que tengo son 2 ángulos y un lado y me están pidiendo los otros 2 lados para poder seguir trabajando y yo no conozco más que el teorema de Pitágoras para hallar lados, el teorema de Pitágoras estaría siendo mi martillo. Necesitamos encontrar el destornillador. ¿Se entiende eso, Milagros? Sí, sí, se entiende. Bueno, por eso hay que leer el material, ¿de acuerdo? Sí. Sí. Bueno, entonces, siendo las 2:47, si no tienen más dudas que ese comentario, que está bueno que tengan dudas igual y que haya parecido difícil,
no saben lo que es teorema del seno y del coseno. No, mentira. Están buenos los temas. Y les sirve un montón a ustedes. Por el tema de maestro mayor, digo. Em, Seno y coseno lo vimos el año pasado igual un poquito. Vamos, bien. Razones trigonométricas se dice, Fátima. Sí, Porque si no también... también sabemos usar calculadora. Claro. Bueno, para quienes no tuvieran calculadora científica, fíjense que en el material está explicado que en su reemplazo pueden usar esta tabla. Pueden usar esta tabla. Y después cuando llegue el caso de ver teoremas del seno y del coseno, la tabla es más extensa, pero para quienes no tuvieran calculadora científica o no entendieran bien cómo usarla, que espero que no ocurra, igual a mí me gusta la tabla. Me parece que es alguna de las cuestiones de la tradición que siguen siendo interesantes. Y aporta para mí, aparte a la lectura de la tabla también se le suman, digamos, la cuestión del debate por los decimales, cantidad de decimales, la mar en coche. Bueno, con esa frase célebre que ha dado cuenta de mis 34 años, me despido. Si no tienen dudas, en serio, la dejamos acá por hoy. Yo subo la grabación, esperemos que haya sido exitosa, que no haya tenido problemas como ha ocurrido en otras ocasiones. Y nos vemos el jueves a las 13:30. Nos vemos luego. Chao, profe. Chao. Cuídense, usen tapaboca, usen alcohol en gel y guarden distancia social obligatoria.